Vamos a nuestro estudio. A ver, nos quedamos en los decretos de Dios y su cumplimiento. A modo de recapitulación, recuerden que los decretos de Dios son cómo el propósito eterno de Dios se cumple y se extiende a todas las cosas, ¿verdad? Y a todo lo creado. Decíamos que no existe la casualidad, no existe la suerte, no existe, vamos a decir así, la fortuna, que aún los eventos contingentes, o sea, los accidentes de la vida, se me quedó la cámara en pocharla. Pero si tú quieres transmitir a través de tu tablet, no hay problema. Eh, em, ya se me olvidó lo que estaba diciendo. Aún eso forman parte de los decretos de Dios, de tal manera que a Dios no lo sorprende absolutamente nada. Vimos también que los decretos de Dios son inmutables, son eternos, son santos, son sabios, son inescrutables, son absolutos, etcétera, ¿verdad? Entonces, vamos a hablar ahora de los decretos de Dios y su cumplimiento. Los decretos de Dios y su cumplimiento. Primero que todo, como la historia no ha terminado, entonces definitivamente los decretos de Dios todavía se están cumpliendo. Recuerde que en la eternidad pasada, antes de la creación de todo lo existente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo entran en consejo y decretan la existencia de todo cuanto existe, valga la redundancia, y el curso de la historia. Y esa es la razón por la cual Dios va revelando en términos de profecía todas las cosas que van a ir ocurriendo. Y es por eso que Dios revela su voluntad, su plan, su propósito para con nosotros. Entonces, los decretos de Dios aún se están cumpliendo y ciertamente cada uno de ellos se va a cumplir. Dios ha decretado aún los eventos contingentes. Eso significa que en la historia no ocurrirá nada que no haya sido decretado por eso, por él. Por eso negamos la suerte o la casualidad. Vamos a leer los textos siguientes. Isaías 46:10. Isaías 46:10. Y dice de esta manera, viene hablando Dios, ¿verdad? Dice que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad, aún lo que no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Ahora, la pregunta que surge a raíz de este pasaje de la Biblia es que, ¿quién es el que está hablando? Dios, ¿verdad? Él es el autor de este mensaje. ¿Y a quién está hablando? Bueno, Isaías por lo general es una profecía dirigida a Judá y a Israel en tiempos en el cual ellos están bajo el gobierno del rey Acaz, de Ezequías y otros reyes que están haciendo lo malo delante de los ojos de Dios, que están pervirtiendo al pueblo y están desviando al pueblo de la obediencia al pacto hecho en el Sinaí, donde Israel se había comprometido a obedecer la palabra de Dios. Nosotros que ahora vivimos del lado acá de la historia en el nuevo pacto, somos este Israel de Dios, porque somos el pueblo de Dios y que en Cristo, quien es nuestro, en quien se confirma el nuevo pacto, también tenemos el deber, la responsabilidad de obedecer sus enseñanzas. Él dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos. Entonces, no podemos decir, oh, como esto era para judíos, no tiene nada que ver con nosotros. Sí, sí tiene que ver con nosotros, tiene que ver con toda la historia. Y es Dios el que está declarando algo. Ahora, mire el pasaje. ¿Y qué cosa es lo anunciado por Dios desde el principio? ¿Qué cosa es? Lo porvenir. O sea, el futuro. Entonces, ¿por qué Dios es conocedor del futuro? Porque Dios es omnisciente y tiene la capacidad de mirar al futuro y saber lo que va a ocurrir, o porque en la eternidad pasada el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo definieron todo cuanto va a ocurrir hacia el futuro. Bueno, cuando usted lee el resto de la Biblia, se da cuenta que no es una adivinación, es una comunicación
de un consejo ya tomado al interior de la Trinidad. Por eso Dios puede decir, va a ocurrir esto, va a suceder aquello, y puede dar profecía, porque Dios está revelando lo que Él ha decidido hacer. Recuerde, Dios no es alguien que crea todo y después se desentiende y mira según vaya a pasar para anunciar. No, Dios tiene ¿qué? Un plan, Dios tiene un propósito. Por eso en Romanos va a decir, a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien, a los que conforme a su propósito son llamados. Jehová Dios, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. No encontró Job despropósito alguno. Jesús va a enseñar a orar, hágase tu voluntad aquí en la tierra como se hace en el cielo, porque Dios tiene una voluntad, Dios tiene un consejo, Dios ha tomado una decisión. Entonces, Dios es el comunicador de lo porvenir. Y esta comunicación del porvenir la puede anunciar desde el principio, porque antes del principio ya todo había sido decretado por Dios. La palabra principio en la Biblia siempre hace alusión al inicio de la creación. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. En el principio era el verbo era con Dios, todas las cosas fueron hechas por medio de él, etcétera, etcétera. Entonces, que Dios anuncia lo por venir desde el principio. Ahora, si desde el principio mismo de la creación Dios anuncia lo por venir, es porque dicho por venir ya estaba prescrito en el momento de la creación. Entonces, definitivamente, esto no son otra cosa que los decretos de Dios. ¿Y qué es lo anunciado por Dios desde la antigüedad? ¿Qué es lo anunciado por Dios desde la antigüedad? Lo que aún no era hecho. ¿Por qué Dios puede anunciar desde la antigüedad lo que aún no había hecho? Porque Dios es el que decidió las cosas que van a ocurrir. Por eso las profecías no son otra cosa que la revelación de los decretos divinos. Que toda la escritura como profecía que es, porque toda la escritura es profecía, ¿en qué términos es profecía? No en términos escatológicos exclusivamente, en términos que revela a Dios su plan y su voluntad. Entonces, Dios puede revelar, Dios puede dar a conocer, porque desde la antigüedad Él había determinado algo. Por eso dice lo que aún no era hecho. Ahora, ¿qué ocurrirá con el consejo de Dios? Y la palabra consejo, recuerde que es el decreto. Cuando dice consejo, no es de que ven acá, mijo, quiero aconsejarte algo porque te está yendo mal. No, no. El consejo es que Dios entró en sesión, en reunión. Es como cuando nosotros decimos, hubo reunión del consejo de directores. ¿Qué quiere decir? Que todos los directores se reunieron para tomar decisiones. Entonces, desde la antigüedad, desde el principio, Dios había entrado ¿en quién? En consejo. Ahora, si la pregunta es, ¿los ángeles querubines son soberanos sobre la creación o son subordinados de la creación? Pero ¿y el Hijo y el Espíritu? Ellos no, ellos son parte de la Trinidad. Por tanto, el consejo que define el futuro no es de ángeles ni de creación alguna de Dios, sino del trino Dios. Entonces, este pasaje lo que está diciendo es que desde antes de la fundación del mundo, Padre, Hijo y Espíritu Santo había entrado en consejo, en reunión, y acordaron el curso de todos los eventos de la historia. Por eso es que dice que en mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Entonces, el consejo de Dios se va a cumplir. El consejo de Dios fue establecido desde antes de la fundación del mundo. Los decretos de Dios fueron establecidos desde antes de la creación del mundo. Por eso en nuestra vida no existen los accidentes. Por eso es que se va a enseñar a que nosotros honremos y glorifiquemos a Dios por todas las cosas. Esa es la razón por la cual vamos a encontrar en un pasaje donde dice, daremos gloria a Dios solo por lo bueno y no también por lo malo. Porque cuando usted llega a entender que todo procede de Dios y que todo responde a un consejo divino para un propósito divino, cuyo último fin es que el nombre de Dios sea glorificado, entonces usted se va a poder acoger
a la voluntad de Dios, va a poder enfrentar las crisis del tiempo presente, va a poder decir Dios tiene un plan, va a poder vivir en fidelidad y firmeza a Dios, porque sabe que lo que está ocurriendo en su vida es el resultado de la obra permisiva de Dios por decreto. Entonces es ahí donde el creyente encuentra firmeza, aún en medio de las tribulaciones. Es ahí donde el creyente descansa en la voluntad de Dios y es capaz de decir, Dios tiene un plan, Dios está haciendo algo. Es donde el creyente aprende a no aventurarse, a perder el control ni a desesperarse debido a las contingencias de la vida, porque dice, Dios tiene un plan, por tanto, voy a esperar al tiempo de Dios, a que Dios muestre y a que Dios revele. Y en medio de todo ello, la revelación de Dios que nos dice que ninguna prueba va a poder nunca superar nuestra fuerza ni nuestra capacidad, porque Dios no permite nunca que seamos probados más allá de donde seamos capaces de soportar. Eso quiere decir que por decreto divino, desde antes de la fundación del mundo, aun cuando Dios ya había decretado quizás que usted pase por determinada tribulación, también ese Dios había decretado que usted es más fuerte que esa tribulación. Dios ha decretado la gracia que le va a permitir a usted subsistir en medio de la tribulación y hallar gracia para poder salir victorioso de en medio de las tribulaciones. Por eso encontramos a un Job que dice Jehová Dios, Jehová quitó sea el nombre de Jehová bendito. A un David que cuando su hijo muere, él había entendido que era consecuencia del juicio por su pecado. En vez de hacer luto, lo que hace es lavarse el rostro y termina diciendo, mi hijo, yo no podré él no puede venir a mí, mas yo voy a él. Y así sucesivamente encontramos que para los mismos apóstoles de Cristo, salvo Juan, no fue un problema morir por la causa de Cristo. Independientemente que Jesús mismo había dicho, a través de muchas tribulaciones, entrarán en el reino. Ahora, ¿es morir lo peor que le puede pasar a un creyente por la causa? La respuesta es un no, porque ya la muerte está ¿qué? Derrotada. Y la vida eterna está ¿qué? Garantizada. ¿Amén? Entonces, nosotros tenemos que entender de que Dios entró en consejo, ha dictado un consejo, todo ese consejo es el que va revelando y en términos futuros, en términos de profecía, y ese consejo de Dios es inamovible, es inmutable, que dice permanecerá. Por eso va a haber otro texto que dice, séquese la hierba, marchítese la flor, mas la palabra de Dios, ¿qué? Permanece para siempre, porque el consejo de Dios es inmutable. Por otro lado, el consejo de Dios es irresistible, porque aunque los hombres no se quieran acoger al consejo de Dios, no quieren aceptar el consejo de Dios o se rebelen contra el consejo de Dios tomando acciones contra el consejo de Dios, ¿qué dice Dios? Y haré todo lo que quiero, porque Dios es soberano. Esto nos hace entonces aprender otra gran lección para la vida espiritual. ¿Y cuál es? No te rebeles contra los consejos de Dios, porque siempre el que vas a perder vas a ser tú, porque el consejo de Dios permanece. La rebeldía nunca produce ninguna bendición, a menos que Dios esté permitiendo tu rebeldía porque quiera pulir tu vida para lanzarte a una escala mayor. Pero cuidado, usted no puede decir, bueno, voy a ser rebelde para que Dios me pula. Eso no funciona así, en lo absoluto. Entonces, ¿se ha cumplido todos los decretos, sí o no? No todos se han cumplido. Aún hay decretos que se están cumpliendo. ¿Se van a cumplir todos los decretos? Sí. La respuesta es un sí, porque los decretos de Dios son irresistibles. Amén. ¿Se entendió esta parte? Sí. Bueno, vamos a Isaías 14:24 ahora. Anoche empecé a estudiar Isaías en mi estudio personal. Está buenísimo. ¿Cómo? Isaías 14:24. Estoy terminando de leer la Biblia otra vez, por cuarta vez este año. De estudiarla. Isaías 14:24. Se ríen, no la estoy estudiando. 14:24. Dice así. Jehová de los ejércitos
juró diciendo: ciertamente se hará de la manera que lo he pensado y será confirmado como lo he determinado. Y todavía hay gente, a veces un poco tonta, que dicen, eso es fatalismo. Eso no es fatalismo, caballero. Quítese eso de la mente. Fatalismo fuera si el hombre no tuviera voluntad, pero Dios ha decretado que el hombre tenga autodeterminación y voluntad. Que Él hace que el hombre termine moviéndose dentro de la voluntad de Él es otra cosa. Pero la Biblia dice aquí categóricamente una serie de verdades que no podemos pasar por alto. Porque cuando leemos esto vemos que según el juramento de Dios en este texto con respecto a los acontecimientos históricos de su contexto, el cual aplica a todos contextos, las cosas ocurren o son de dos maneras. Vamos a ver cuáles son. Uno, las cosas ocurren de la manera que Dios lo ha ¿qué? Pensado. Y fíjese que esto lo dice en juramento. Y Dios no es como nosotros que faltamos a los juramentos. Mire cómo dice el versículo: Jehová de los ejércitos que juró. La pregunta es: ¿Dios es fiel o infiel? Dios es fiel. Por tanto, lo que Él ha jurado va a ser. Ciertamente será de la manera que lo he pensado. Ahora, hay una verdad aquí. Lo que va a ocurrir, ocurre no por el azar, sino porque había sido planificado por Dios. Para pensar, ¿qué hay que hacer? Hay que razonar. Hay que tomar decisiones. Hay que determinar. En el caso del soberano Dios y todopoderoso, pues entonces son, al tomar una decisión, son decretos que van a permanecer y que son eternos. Por eso son firmes. Ciertamente se hará de la manera que lo he pensado. Ahora, en el caso nuestro como humano, puede que pensemos algo distinto a lo que Dios ha pensado, pero al final tu voluntad y la mía no va a contar. Tú podrás tener muchos deseos de ir contrario a Dios, que lo que va a imperar es la voluntad de Dios. Vuelvo a poner el ejemplo de Jonás. Dios le dijo: vaya a Nínive. ¿Qué dijo Jonás? No, yo no voy. Se montó en un barco, se fue al otro lado. Fin de la historia. ¿Dónde termina Jonás? En Nínive. En Nínive. Y no llegó allí porque quiso llegar, sino porque Dios mandó el pez. Y lo interesante es que el texto dice: y Dios había preparado un pez. O sea que aún el pez era parte del decreto de Dios. Y que el pez vomitara al tercer día y que Jonás no se muriera ahí adentro, también es un milagro y un decreto divino. Y al mismo tiempo va apuntando ahí a la resurrección de Cristo. Cristo es vencedor de la muerte y del abismo. ¿Y dónde termina el hombre? En Nínive. Se da cuenta que tiene que predicar porque a Dios no lo puede resistir, aunque no está contento con los resultados que Dios va a traer. Este es el primer hombre que veo que se predica, crea un avivamiento, la gente se convierte y se pone bravo. Sí. De hecho, le llega a decir a Dios: yo sabía que tú los ibas a perdonar. Es interesantísimo. Pero la lección que vemos detrás de todo esto es que aquello que Dios ha pensado es irresistible. Entonces, es una necedad en la vida del cristiano pretender actuar independiente de Dios y fuera del consejo de Dios y de los pensamientos de Dios. Entonces, ahora entiende usted por qué la Biblia dice, Dios dice: mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni mis caminos son vuestros caminos. Y nos está dejando saber con esto que un cristiano fiel, un cristiano maduro, un cristiano temeroso de Dios, un cristiano sabio y entendido, pone a un lado sus pensamientos y adopta para sí los pensamientos de Dios. Pone a un lado su voluntad y se subordina a la voluntad de Dios. En todos los sentidos. En todos los sentidos. Se evita el pez y el enojo. Una anécdota. Una vez en la iglesia de Las Vegas, estábamos en la iglesia americana, el pastor estaba predicando de esto.
Y él usó una palabra en inglés que a mí me sonó a frijoles. Y yo, él por un lado, yo por el otro en mi entendimiento del inglés. Y dice el pastor, no sé qué. Y digo, oye, el pastor metió la pata, pues no eran frijoles, eran calabazas. Y era otra palabra la que yo estaba malinterpretando. Así que miren el inglés qué bueno era. Entonces, se hará de la manera que lo he pensado. Amados hermanos, entonces piensen esto. En la vida, todo cuanto ocurre es el resultado del pensamiento divino. No existe casualidad. Y además, ¿qué dice? La segunda cosa, ¿qué es? ¿Cuál es? ¿Mm? Ajá, confirmado de la manera en que Dios lo ha ¿qué? Determinado. Entonces, ¿se cumplirá todo lo decretado de Dios, sí o no? Sí. Se será, dice, y será confirmado como lo he determinado. Entonces, las cosas que se van confirmando en la vida, ¿qué son? El resultado de la predeterminación de Dios. ¿Cuál es la palabra predeterminación en el Nuevo Testamento? Predestinado. Es predestinado. ¿Se da cuenta que no hay accidentes? ¿Se da cuenta por qué debemos de ser agradecidos a Dios por cada cosa que ocurre en nuestra vida y en el momento en que ocurre, aunque en el presente no lo entendamos? ¿Se da cuenta que no es un accidente que usted está aquí? Por otro lado, hay gente que niegan esta doctrina. Y cuando uno llega a entender esta doctrina, uno llega a valorar a Dios de una manera extraordinaria, porque uno entiende que es a plenitud el resultado de la intervención divina obrando en ti y en mí. Esto nos permite y nos descubre a un Dios que no solo dice estoy contigo todos los días hasta el fin del mundo, sino que deja saber que no está solo para acompañarte, sino que todos los días hasta el fin del mundo está obrando conforme a un plan con tu vida y mi vida. Significa que nuestra vida no carece de propósito. Estamos dentro del plan de Dios, dentro del propósito de Dios, en el lugar de Dios y para la gloria de Dios. Por eso es que siempre digo que la visión fundamental de una iglesia es vivir para la gloria de Dios. En el mundo eclesial de hoy que estamos viendo, lo dije el otro día en el sermón, creo que fue aquí o fue allá, ya no sé ni dónde digo las cosas. Eh, pero donde quiero llegar es que a veces oímos visiones como compartirlo y darlo a compartir. ¿Cuál es el sueño? ¿Cómo definir la visión de una iglesia? ¿Cuál es el sueño del pastor? Pastor, defina cuál es tu sueño en Dios y esa es tu visión. No, 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 espérate. ¿Quién te dijo que eso se trata aquí ni de tu sueño, ni de mi sueño, ni del sueño de nadie en particular en la iglesia? Eso es un error. La definición de la visión y misión de la iglesia es conforme a la escritura, no conforme a la idea ni al sueño particular ni de un pastor, ni de un diácono, ni de un líder, ni de una congregación entera. Y si estamos viendo que Dios tiene prescrito todas las cosas y ha entrado en consejo y tiene un propósito, entonces nos toca a nosotros definir el propósito de Dios y definir todo nuestro accionar como creyente, como familia, como matrimonio, como individuo y como iglesia en pro de lo que ya Dios ha revelado. Y si la Biblia dice, ya sea que comas o bebas, háganlo todo para la gloria de Dios, entonces esto define la razón por la cual existimos, vivir para la gloria de Dios. ¿Haciendo qué cosa? Todo lo que nos manda hacer la Biblia. Nada que ver con las ideas que estamos viendo en la eclesiología moderna. Y ahí es donde nosotros tenemos que entrar en periodos sustanciales de reforma y no dejarnos mover con facilidad. Lo que es bíblico se hace, lo que no es bíblico se desecha. Que no vas a ser popular, que no vas a ser aceptado, que no vas a estar en la onda. Usted y yo somos llamados a no conformarnos a este siglo, a no amar al mundo ni las cosas que están en el mundo y a no dejar que las ideas del mundo penetren y minen este campo como zorras pequeñas, sino que somos
llamados a vivir conforme al consejo de Dios, conforme al propósito de Dios, sea que caigamos bien o no, sea que seamos aceptados o no, sea que seamos populares o no. Dígame, ¿Jesús fue popular? Al principio la gente se maravillaba de él, después que gritó, crucifícale. Con la gente usted nunca queda bien, pero usted con quien tiene que quedar bien es con quién, con el Señor. Amén. Vamos al libro de Lamentaciones, capítulo 3, verso 37. Lamentaciones. ¿Quién escribió Lamentaciones? ¿Quién se acuerda? Jeremías, profeta llorón. Lamentaciones 3:37. Este está interesantísimo. Para esos que dicen, no, Dios se desentiende de las cosas porque fatalismo, no. Bueno, para los que dicen eso, yo los exhorto a que respondan esta pregunta, porque esto es una pregunta, es una interrogante. ¿Quién será aquel? Y para responder a Dios, y será alguien capaz de responder esto a Dios, tendríamos que asumir que es alguien igual en sabiduría que Dios o superior. Pero resulta que la Biblia dice en otro pasaje, ¿quién podrá escudriñar la mente del Señor? ¿Quién podrá sondear su conocimiento? Nadie. ¿Quién será aquel que diga que sucedió algo que el Señor no mandó? ¿Quién? ¿Qué ustedes creen? ¿Quién puede decir quién sucedió algo que el Señor no mandó? Nadie lo puede decir. Pero el que diga, no, esto no lo mandó el Señor, está mintiendo. Está entrando en contradicción con lo revelado en la Biblia, porque todo cuanto ocurre, ocurre por designio divino. De la boca del Altísimo no sale lo malo y lo bueno. ¿Por qué se lamenta el hombre viviente? Laméntese el hombre en su pecado. O sea, no te lamentes de lo bueno o lo malo que Dios te manda. Lamentate de lo que realmente te separa de Dios. ¿Y qué es eso? El pecado. Porque el contexto es importante entenderlo. Por tanto, en la vida no sucede algo que el Señor no haya mandado. No sucede. Y hay que tener cuidado. Porque a veces yo veo, a veces hasta decimos, el diablo me mandó tal cosa. Tenga cuidado, porque usted no sabe si está viniendo del diablo o no. Y a veces sí viene del diablo, pero viene como resultado de la obra permisiva de Dios, porque el diablo está encadenado. El diablo fue derrotado en la cruz, la serpiente ha sido aplastada en la cabeza. Su poder está limitado por el poder de Dios. Él no tiene ni autoridad sobre tu vida, ni mi vida como cristiano. ¿Has visto a mi siervo Job? Varón justo y piadoso, no hay nadie como él sobre la tierra. Y la respuesta de Satanás, ¿cuál fue? Quítale todo lo que tiene. Y Dios, ¿qué dice? Ok, te doy permiso para que le quites todo, pero, y aquí vemos que aunque Dios permite al diablo obrar, el diablo no puede obrar sin el consentimiento de Dios y no puede pasar los límites prescritos por Dios. No puedes tocar su vida. Y el diablo lo enfermó a lo máximo, pero no le pudo tocar su vida. No pudo. Y esta victoria y esta autoridad ha sido delegada también a nosotros. En virtud del poder de Cristo y de la autoridad de Cristo que dice el Evangelio. ¿En mi nombre qué? Echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, etcétera, 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 etcétera. Oh, es que eso es un texto espurio porque algunos manuscritos no están, pero hay otros que sí están. Entonces, ¿sucede algo que el Señor no mandó? Vamos a hablar ahora sobre los decretos de Dios y el cristiano. ¿Se da cuenta por qué después dice renovado en vuestro entendimiento? Uno tiene que tener renovación de la mente y ver todas las cosas desde la perspectiva de Dios
y cuidarse de emitir juicios aventurados. Yo creo que en vez de decir esto vino de Dios o aquello vino del diablo, más bien tendríamos que decir, Señor, sé que con todo esto en mi mente es desafortunado, pero tú tienes un plan, me acojo a tu voluntad. Ahora es válido de orar para que el Señor me libere de un sufrimiento o algo, etcétera. Es válido también. Porque también Dios ha prescrito tu oración para ello. Y Dios lo que hace es alinearnos con su voluntad para un propósito mayor y para su gloria. Entonces, Deuteronomio 29:29. Las cosas secretas pertenecen ¿a quién? A Dios, mas las reveladas son para nosotros. Entonces, mis queridos hermanos, la pregunta es, ¿existen cosas que son secretas, que son misterios? ¿Existen? Por ejemplo, algún misterio de Dios que le venga a la mente. ¿Cómo los tres son uno y uno son tres? ¿Cómo al mismo tiempo tienen diferencias? La Trinidad es un misterio. Pero como la Biblia no revela cómo es todo eso, mejor no me meto a querer entenderlo, porque cada vez que el hombre ha intentado entender los misterios de Dios, ahí es donde el hombre termina en herejías y en errores. Por ejemplo, cómo Dios escoge a la gente, pero al mismo tiempo les da libertad para decidir, es otro misterio. Yo no puedo ni negar una ni negar la otra. Las dos están ¿dónde? En la Biblia. Cuando los hombres intentaron entender este misterio, se parcializaron y terminan negando uno al otro. Entonces partimos de este punto. Hay cosas en la voluntad de Dios que son misterios. Y los misterios de Dios, ¿a quién le pertenecen? A Dios. Porque nosotros no estamos en la capacidad humana ni de entenderlo ni de asimilarlo. Donde único no habrá confusiones porque todo será expuesto y revelado es en la eternidad futura. Por tanto, cuando veas algo que es misterio divino, no trates de entenderlo, simplemente créelo. Ahora, ¿existen cosas reveladas? Sí. ¿Cuáles? Las que están en la Escritura. Todas estas cosas que Dios ha dado a conocer para nuestra edificación, consuelo, fortaleza, ánimo, firmeza, formación de carácter, crecimiento, etcétera, etcétera. Lo que Dios quiere que sepamos lo ha dado a conocer. ¿Dónde? Su palabra, la Biblia. Dice otro texto de la Escritura que en ello tenemos la profecía más segura y garantizada. Y a posteriori de la venida de Cristo, pues evidentemente la máxima revelación es Jesús. En el pasado Dios habló por los padres y los profetas, dice Hebreos 1:1, y en este tiempo nos ha hablado por medio de su Hijo Jesucristo. Entonces, lo que Dios quiere que yo sepa está con claridad en la Biblia. Y debo de creerlo y debo de aceptarlo. A veces la gente se mete en problemas absurdos. Y tenemos que tener cuidado con algunas reglas hermenéuticas modernas. No estoy diciendo que esto que voy a decir está mal, pero tiene que estar subordinado a otra regla. Por ejemplo, a veces hemos oído gente que dice, un texto hay que examinarlo a la luz de su contexto, ¿verdad? Eso es correcto. Pero ¿a la luz de cuál contexto? Bueno, del mismo contexto del libro. Porque, por ejemplo, si yo estoy leyendo el libro de los Romanos, en los tiempos de Pablo no teníamos un libro como este con 66 libritos coleccionados. Cuando la carta de Pablo llegó a Roma, lo único que ellos tenían delante, ¿qué cosa era? El manuscrito de Romanos. Quiere decir que para entender eso, tenían que compararlo con todo el Antiguo Testamento que ya estaba y circunscribir su interpretación exclusivamente a al texto que tenían delante. A medida que avanza la revelación de Dios, si yo quiero comprender a profundidad un texto escrito por Pablo, lo ideal antes de apelar al resto de la Biblia es ir al resto de lo escrito por Pablo, porque va a tener igualdad de ¿qué? De pensamiento. Entonces,
solamente después de haber ido al mismo autor es que yo puedo comprobar con el resto de la escritura. Pero en una interpretación inicial, en mi opinión, debes de limitarte exclusivamente al libro que tienes delante en cuestión, porque era lo que esta gente habían ¿qué? Recibido. Ahora, no quiero que sacan de aquí diciendo, el pastor nos enseñó que si vas a estudiar romano no puedes buscar otro texto. No, no estoy diciendo eso. Estoy hablando que el primer paso es estudiar el texto a la luz de todo romano. Después a la luz de Gálatas, Corintios, porque fue lo escrito por Pablo. Y después, bueno, a la luz de los textos mismos que Pablo en Romanos cita del Antiguo Testamento. Esa es la manera de comparar escritura con escritura. Y solo después que hayas hecho eso, con toda la revelación de Dios, tomando en cuenta el acto redentor de Dios en Cristo. ¿Usted tiene una pregunta? No, levantaste la mano. Ok. Entonces, las cosas secretas pertenecen a Dios, mas las reveladas son para nosotros. ¿Y para quién más son las cosas reveladas? Para nuestros hijos. Entonces, aquí hay un mandato a los padres. Es tu responsabilidad como padre hacer conocer lo revelado por Dios a tu hijo. Y si lo revelado por Dios es la escritura, entonces, padre de familia, es tu deber y responsabilidad instruir a tus hijos en la revelación divina. Y lo revelado ha sido dado a nosotros, ¿para cuándo? Para siempre. ¿Con qué propósito? ¿Con qué propósito? Con un propósito de obediencia, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Lo revelado ha sido dado para que lo pongamos por práctica. Entonces, Dios da a conocer sus decretos porque la obediencia a sus decretos es lo que Dios espera de ti y de mí. Hace poco estaba estudiando el libro del Apocalipsis y estaba leyendo en uno de los mensajes de la iglesia, han visto que le dice, y te he dado dos piedrecitas blancas, ¿verdad? ¿Lo han leído? ¿O no han leído Apocalipsis? Te he dado dos piedrecitas blancas. Usted va a los comentarios bíblicos y todo el mundo especula de todo tipo de barbaridades con respecto a las piedrecitas blancas. Mi amado hermano, si en ninguna otra parte de la Biblia se habla de dos piedras blancas y el significado de Apocalipsis no dice estas piedras significan esto, entonces eso es un misterio de Dios. ¿Qué me importa a mí qué significan las piedras blancas? No fue dado a mí. Entonces cuando usted empieza a especular que las piedras blancas y usted oye toda clase de barbaridades, termina desviando de los objetivos del pasaje, que es otra cosa que sí fue revelado con claridad. He visto predicadores que toman la batalla entre David y Goliat y lo espiritualizan. Y David tomó 5 piedras lisas. Las 5 piedras son las virtudes teologales, la fe, la esperanza. Y agarró y le pegó. Y la pregunta es, bueno, ¿y cuál de las 5 virtudes es la que derriba a los gigantes? Porque si yo digo que es la fe, entonces la esperanza queda fuera. Eso es una barbaridad. Ahí, a veces la gente pone significados en cosas que no tienen significados. Estoy preparándome para predicar. Estaba preparándome para predicar el sermón del domingo pasado. Y usted no quiere saber cuántos predicadores, cuántos comentaristas dan toda una disertación de las 6 tinajas que Cristo convirtió en agua, que el 6 significa esto y significa aquello. Oye, todavía yo no me he encontrado en la Biblia una explicación de ese 6, ni de ese 7, ni de aquello, ni lo otro. Es cierto que para el hebreo común tenía cierto sentido, pero no podemos estar buscando, si yo digo que las 6 tinajas tenían cada una un significado, tendría que asumir que entonces la historia no es necesariamente real. Porque qué casualidad que habían 6 tinajas. ¿Qué hubiera pasado si hubiera habido una o dos? Cristo lo hubiera convertido igual en vino. Entonces, son cosas que ocurren, ¿verdad? Definitivamente, Dios espera que cumplamos sus decretos. Ahora,
recordemos, amados hermanos, que esto va a ganar una importancia muy grande para todos los creyentes de todos los tiempos, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento. Porque si Dios revela su consejo y Dios espera que cumplamos sus consejos, entonces la obediencia a Dios va a jugar un papel preponderante en la vida del pueblo de Dios. ¿Qué había pactado Israel en el monte Sinaí con Dios después que Dios dio la ley? Obedeceremos. ¿Y obedecieron? No. Resultados, consecuencias. Pero en el Nuevo Testamento, Jesús, ¿qué va a decir? En esto sabréis que sois mis discípulos si hacéis todo lo que yo os mando. Y lo mandado por Jesús, ¿qué cosa es? Lo que oí hablar de quién? Del Padre. No hablo por mí mismo, sino lo que he oído a mi Padre. Y ahora hemos visto que lo hablado por el Padre, el Hijo lo comunica, porque en la eternidad pasada los tres entraron en consejo y decidieron las cosas. Y Dios espera que sus consejos sean puestos en práctica, que el creyente entonces viva en obediencia. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Entonces, hay aquí dos cosas vinculadas a la obediencia. Uno, el amor verdadero a Jesucristo se demuestra por una obediencia absoluta a la revelación de Dios. Y la característica propia de un discípulo de Cristo no es otra cosa que la obediencia a lo revelado por Cristo. Si me amáis, guardad mis mandamientos. En esto sabréis que sois mis discípulos si hacéis todo lo que yo os mando. Ahora entendemos por qué esto va vinculado a la gloria de Dios. Ya dijimos que ya sea que comas o bebamos, hacerlo todo para la gloria de Dios. Pero, ¿qué es lo que trae honra y gloria a Dios? Más que la alabanza, más que el sacrificio, más que la oración, más que el incienso, obediencia. La Biblia llega a decir que Dios prefiere la obediencia por encima de todo lo que de los sacrificios. ¿Pero por qué obediencia? Porque vivir en obediencia a Cristo es vivir en sujeción a su autoridad, señorío, y es la manera correcta de responder a sus decretos divinos. ¿Y qué bendición trae esto a la vida? Uno, estarás alineado con la voluntad de Dios. Dos, eso hace posible que tú acumules verdaderos tesoros en el cielo. Tres, eso hace que tú acumules recompensas en los cielos. Porque no olvide que la obra de cada uno será ¿qué? Probada. Si bien es cierto que no vamos a ser salvos por buenas obras, también es cierto de que vamos a ser juzgados por nuestras obras. ¿Qué dice Efesios 2:10? Que hay obras que Dios preparó de antemano, que decretó, para que anduviésemos en ellas. Y es en esas obras por las que vamos a ser juzgados. Por eso Santiago va a decir, la fe sin obra es una fe muerta. Muéstrame tú tu fe sin obra, que yo te voy a mostrar mi fe por mis obras. ¿Cuáles obras? Las decretadas por Dios. Las decretadas por Dios. Amén. Vamos a dejarlos hasta aquí, porque si nos metemos en el otro punto, a ver, ¿dónde nos quedamos? Entonces, Dios y la ejecución de sus decretos, ¿verdad? Bueno, ya lo tienen adelantado para la semana que viene. ¿Alguna pregunta al respecto? Bien, vamos a dar por terminado el estudio entonces. Vamos a orar y terminamos. Señor, gracias por este tiempo y la bendición de poder escudriñar tu palabra. Rogamos que el poder de tu Santo Espíritu nos permita asimilar estas verdades y ponerlas por práctica. Alabamos, bendecimos tu nombre en el nombre de Jesús. Amén.